Le hemos estado compartiendo acerca de lo que es la reconstrucción del altar y hemos de alguna manera simbólica lo hemos conectado con la necesidad de la reconstrucción del altar personal de cada uno de nosotros. Personal en el sentido de la gran necesidad de que tenemos de tener una relación con Dios mucho más cercana, una relación con Dios perdurable, una relación con Dios inquebrantable, que de ninguna manera cada uno de nosotros podamos sentir alguna especie de debilidad en cuanto a esta relación que debemos de tener para con nuestro Dios. Y en el inicio de nuestra reconstrucción en cuanto a lo que es el altar de Dios, reconstruir, reedificar el altar de Dios que estaba arruinado, olvidado, iniciamos con la primer piedra que era la fe. Queremos hoy culminar con lo que es esta parte que consideramos muy importante. Si nosotros nos hemos de acercar a Dios por medio de la oración, debemos de tener la fe necesaria y creer que Dios es capaz de escucharnos y de mover su mano e intervenir en favor de cada uno de nosotros. En esta mañana hablábamos acerca justamente de este tema que es tan importante, de lo que es el significado, ahora sí que profundo, de lo que es casa de oración, como dijo el Señor que se llamaría aquel lugar, hablando específicamente de aquel templo, pero que nosotros lo correlacionamos también con el lugar en donde nosotros nos reunimos como casa de Dios. Casa de Dios que en el Antiguo Testamento también Jacob en algún momento lo reconoció como un lugar especial, como una casa de Dios, como una relación en donde uno puede entrar y tener una relación con Dios mucho más cercana de aquella que comúnmente se considera. Esta casa de Dios implica dentro de su contenido o casa de oración, implica en su contenido lo que es la intervención sobrenatural de Dios, lo que es el alimento de la palabra de Dios, el maná, lo que es la justicia divina, la rectitud de parte de Dios en todos los aspectos. De manera que nosotros siempre recibiremos de Dios aquello que Dios determina que nosotros hemos de recibir. Por eso es que cuando entiendes todas estas ideas, todos estos conceptos, todos estos principios que al estudiar las Escrituras te das cuenta que son una realidad en nuestras vidas, pues ello viene a ser una mejora, pero no quiero decir una pequeña mejora en tu vida, sino una mejora extraordinaria, cuando realmente lo entiendes. Porque vas entonces a ver, vas a entender que la oración es tan importante en tu vida, que vas a querer continuar orando en todo momento y en todo tiempo. Vas a entender que la relación con Dios va más allá del aspecto religioso de poder arrodillarte, sino de que en donde quiera que tú estés, tienes una relación y una conexión con Dios. Y que en cualquier momento de sobresalto, en cualquier momento que de pronto algo te suceda, en medio de un accidente, en medio de cualquier situación difícil, saldrá de tus labios por esa relación que tienes una alabanza a Dios. La fe es tan imprescindible que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solamente eso, sino que todo lo que conocemos nosotros, como es el Evangelio mismo, dentro del mismo Romanos 1, 17 al 20, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando hablas del justo por la fe vivirá, que es un texto muy llamativo, porque hace alusión y conecta
con ciertas palabras en el Antiguo Testamento que un profeta lo dijo de esta manera. Y bueno, avanzando un poco en la temática, podríamos decirle que la oración y la fe nos permite a nosotros visualizar cosas que otras personas no pueden visualizar. O sea que una vez que entendemos la relación que tiene la fe y la oración, una vez que entendemos la grandeza de Dios en cuanto a estas dos cosas y las hacemos parte de nuestra vida, vamos a poder visualizar no solamente las cosas que nos han pasado y la razón de ellas, sino vamos a ver nuestra actualidad y vamos a entender aún el aspecto de nuestro futuro. Porque vamos a entender que al final en sus manos estamos seguros. No importa cuál sea la situación por la que en nuestra actualidad estemos nosotros pasando. Dentro de lo que es el contexto de Romanos 1:17, entendiendo lo que es el significado de este pasaje bíblico, entendemos que el apóstol Pablo escribió esta epístola a la iglesia en Roma. Cosa muy simple y sencilla de poder entender. Pero que la temática esencial de esta carta a los romanos era la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hace alusión a la mención en el Antiguo Testamento y la trae a la actualidad directamente de Habacuc capítulo 2 y verso 4, en donde dice estas mismas palabras: porque el justo por la fe vivirá. Es en este contexto que el apóstol Pablo presenta lo importante que es lo que es la justificación por medio de la fe. Entonces, la fe no es cualquier cosa. La fe es algo sumamente importante. Es el vehículo o el vínculo que de alguna manera, hermano, nos llevará y desembocará en la misma gracia divina. Cuando hablas de la gracia divina, vas a entender que el Señor en algún momento, como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que la gracia tiene un poder tan extraordinario. Porque una vez que encuentras gracia delante de la presencia de Dios, has encontrado salvación. No solamente la salvación que tiene que ver con la eternidad, sino la salvación de algunos procesos que tu vida esté pasando en la actualidad. Porque salvación no solamente implican las cosas que están ligadas a la eternidad, sino salvación implica también ser sano de alguna enfermedad o ser salvo de alguna situación. Entonces, esta misma expresión, el justo por la fe vivirá, se puede interpretar de muchas maneras, pero en general se refiere a una idea específica que tiene que ver o está relacionada con la vida cristiana, que está basada en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra justo en este versículo también puede entenderse como una persona que ha sido justificado. O sea, absuelto de cualquier culpa o de cualquier condenación. La justificación, entendemos, y lo hemos estudiado ya, que está relacionado con una especie de acto judicial, en donde alguien hace una declaración y este alguien es quien tiene la autoridad y el poder para disolver todo aquello que está en contra tuya, en el buen sentido de la palabra. No apoderándose de la autoridad y haciendo abuso de esta autoridad, sino basada en la presentación de cargos que implica a Jesucristo en este sentido. Él es nuestro abogado,
Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación. Todo lo que el Padre ve, lo ve pago porque alguien lo pagó. Y su nombre es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando entendemos esta esencia, hermano, dentro de nuestra fe, Jesús, el autor y el consumador de la misma fe que nosotros profesamos, y entendemos que en nosotros no existe nada, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para detener ninguna condenación, ni poder ser autosanados nosotros, porque eso es imposible. Ni aún, escúcheme por favor, lo que la misma ciencia médica puede hacer en nuestro favor, supuestamente fuera factible si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque el control soberano de Dios no es sobre ciertas áreas y Él no controla la medicina o el conocimiento que le puede dar a un doctor para que dentro de lo que Él conoce y sepa también aplicar de manera correcta ese conocimiento para que tú llegues a un estatus normal en donde tú puedas ser sano. Porque aún la medicina depende de Dios. Cuando Dios quiere glorificarse en una persona, se va a glorificar en la persona. No importa que el médico diga que no hay remedio. No importa que cualquier cosa se atraviese. Cuando Dios determina y es su voluntad glorificarse en una vida, lo va a hacer. Y esto es lo glorioso, hermano. Porque va a romper con cualquier cosa que sea contraria. Eso es el poder, hermano, de la fe. La capacidad, aleluya, que Dios tiene para poder obrar basado en algo que nos otorga a nosotros, que nos da como un don. Un don es un regalo, no algo que nosotros merecemos, sino es un regalo para que nosotros hagamos buen uso de él. En el pasaje que leíamos, cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste de una manera simple y sencilla en cuanto a la reprensión de un demonio? ¿Qué les dijo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, que fuera el área más simple que Dios te otorgara este don de fe, por más pequeño que fuera, aún dentro de este otorgamiento, entendemos también, hermano, la simpleza y la sencillez que debe de existir en nuestro corazón sin pretensiones, siendo también sinceros delante de Dios, diciéndole: yo no tengo la capacidad para que la persona pueda sanar, para que la persona salga de su estado de postración, de su estado de angustia, de su prueba. Nosotros no tenemos esa capacidad. Reconocer sinceramente que realmente nosotros no podemos hacerlo, para entonces confiar solamente en Dios, en lo que Dios realmente puede hacer. La fe simple, el grano de mostaza, no implica, hermano, una medida a lo mejor de fe, como podríamos nosotros de pronto decirlo o enseñarlo. Hay diferentes niveles de fe. Si hubiera diferentes niveles de fe, como también la Biblia lo dice de una manera directa, o se aplica de esta manera directa, que en mi consideración no considero que hay fe. Pero la simpleza de una fe, la simpleza como el pequeño grano de mostaza, porque no está hablando en sí de un pequeño grano de mostaza, sino de la capacidad que podemos nosotros tener cuando confiamos en Dios de una manera simple y sencilla. Porque un grano de mostaza
tiene la capacidad de poder llegar a ser una hortaliza completa. O sea, la grandeza de la fe se encuentra en esta misma, en aquello que nosotros muchas veces no valoramos, en aquello que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo esa clase de fe, aleluya, para poder entonces obtener aquello que yo quiero. Reconocer que no tenemos esa fe nos ayuda a nosotros. Ayuda mi falta de fe, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incapacidad, porque no sé cómo hacer de manera correcta para que escuches mi oración, para que me respondas. Porque muchas de las veces, como hemos enseñado, la respuesta que nosotros queremos es la respuesta positiva. Que la persona se salve, que la persona sea transformada, que nos saque del momento de prueba, que nos saque del momento de la angustia, o que salve nuestra vida. Hermano, a veces queremos, en nuestra obstinación, queremos saber más que Dios mismo. Nosotros no sabemos más que Dios. Dios tiene en control todas las cosas. Él no ha perdido el control y la soberanía. Él no ha dejado de ser rey. Él no ha dejado de gobernar las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. No ha dejado de reinar sobre la tierra. Dios sigue siendo Dios. Por eso, aquí se expresa, hermano, la grandeza de la fe. Y que nunca fue necesario, de pronto, una manifestación tan grande. Porque dice que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Usted sabe de que los discípulos en algún momento le dijeron al monte, pásate. O el mismo Señor le dijo a un monte, pásate. No, sabemos nosotros que Él gobernaba sobre la naturaleza, pero llegó a ese extremo, no. Pero está hablando de una fe extrema, que tiene una capacidad de poder realizar lo que tú nunca has visto, lo que sería imposible para ti, pero para Dios no sería imposible. Y es por esto que la primera piedra tiene que ver, hermano, con la fe. La fe en Dios. La fe del pueblo de Israel se había extraviado. La fe del pueblo de Dios se había extraviado. No tenían fe. Se habían olvidado de poner su confianza en un Dios todopoderoso. Y por ende, al no tener su confianza en un Dios todopoderoso, empezaron a confiar y a depender de los ídolos. Ídolos que no podían realizar absolutamente nada. Ídolos que no tenían movimiento. Ídolos que no tenían la capacidad del habla. Ídolos que no tenían ninguna clase de poder para hacer absolutamente nada en su favor. Ídolos vanos. Pedazos de piedra o pedazos de metal, pedazos de madera, en donde solamente ponían su esperanza frustrada, porque nunca había una respuesta de parte de ellos. Por eso, es que en lo que es la reconstrucción del altar, lo primero tiene que ver con fe. Y la fe debe de ser depositada de manera correcta en un Dios que tiene la capacidad de poder responder. Por eso Elías hizo este reto. El Dios que responda con fuego.
Ese es Dios. Retó al pueblo. Dentro de la gran mayoría de testigos, la Biblia relata la historia de la manera en cómo aquellos que servían a los Baales, a los ídolos, aquellos que no le servían a Dios y que eran sacerdotes, responsables supuestamente de mantener en alto el nombre de sus dioses de alguna manera, empezaron a hacer lo inimaginable, que tenía que ver con el sacrificio de sus propios cuerpos, a sagarse, a cortarse, a desangrarse prácticamente delante de sus ídolos, para que sus ídolos respondieran con fuego delante de un pueblo y convencieran al pueblo de su existencia. La historia, ustedes la conocen. No hubo respuesta, sino más bien el sarcasmo de Elías en cuanto dice, quizá esté lejos, quizá no les escuche. O sea, ellos levantaban la voz, danzaban con más fuerza, pero no había respuesta. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos son vanidad y no pueden responder. No pueden hacer nada en tu favor. No importa cuánto sacrificio tú hagas en pos de ellos, jamás recibirás una respuesta. Ahora, cuando ves en cambio el caso de arreglar el altar, reconstruyéndolo y poniendo la primera piedra, que es la fe, todo cambiaría. Escúchame. La fe no admite el sacrificio como lo admitiría un ídolo. No. La fe no tiene que ver con un sacrificio. La fe no tiene que ver con que tú te arrastres para pedir. La fe tiene que ver con el quebrantamiento de tu corazón y el reconocimiento de la existencia de Dios y de la existencia de Dios como un Dios soberano que tiene la capacidad de obrar cuando Él desea obrar y hacer su voluntad como se hace en el cielo, en el universo, poder hacerlo aquí en la tierra. La fe, es por la fe que el creyente, hermano, puede recibir lo que es la justicia de Dios. Es por la fe que el creyente puede ser justificado. El justo por la fe puede obtener la vida. El justo por la fe vivirá. Es pues la fe, la base de la relación que el hombre debe de tener con Dios, porque es a través de ella que nosotros podemos ser justificados por Dios. Claro, porque la fe viene de Él. Vamos, si, entiéndeme esto, si Dios te dio fe, es porque va a hacer algo. Vuelvo y repito, si Dios te dio fe, es porque va a hacer algo en tu vida. Vuelvo y repito, si Dios te dio fe, es porque Él va a realizar algo en tu vida. Aleluya. Y tú vas a enfocarte en lo que Dios quiere hacer. Haz como tú desees, haz como tú quieras. Y eso va a cambiar, hermano. Va a cambiar nuestra percepción de Dios. Va a cambiar lo que yo quiero que Él haga. Él no va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Nosotros debemos de hacer lo que Él quiere hacer. A sentir de esta manera. Aleluya. Lo que tú quieras hacer, Señor, hazlo. Aquí estoy delante de tu presencia en esta noche. Eso es fe.
Por eso es que el pueblo de Dios había abandonado esta fe y necesitaba de nuevo traerla delante de su presencia. Es esa la fe por la que nosotros podemos ser justificados en un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo. Es la fe la que trae y aplica a nuestra vida la propiciación por nuestros pecados. Es la fe, es la fe. No terminaríamos, es la fe, es la fe. Dios no ha cambiado. No es el Dios del Antiguo Testamento, no, es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y será el mismo Dios del futuro. Alabado sea Dios, es el mismo requisito que Dios quiere tener para con cada uno de nosotros, que tengamos fe, que podamos creerle a Él en lo que Él realmente puede hacer. La fe nos permite tener confianza en Dios y sus promesas, incluso en medio de la dificultad que podamos tener en nuestra vida. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Tenemos paz. Vamos, ¿tenemos qué? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.